Muy buenos días a todos y bienvenidos al canal de DeepGrow22. En el vídeo de hoy le plantaremos cara al temido modelo 720. Voy a explicar qué es, quién tiene la obligación de hacerlo y cómo se rellena. Además, os recomiendo que no os perdáis ni un segundo del vídeo, ya que iré dando tips para ser más ágil a la hora de rellenarlo, e incluso al final os dejaré un pequeño documento de apoyo que os ayudará a la hora de cumplimentar el proceso. También intentaré abordar algunas de las preguntas más frecuentes a medida que se me vayan ocurriendo. ¡Comencemos! Antes de nada, dejadme contaros tres cositas importantes. La primera es que llevo unos días bastante resfriado, así que puede que hoy notéis la voz un poquito diferente, me disculpo por ello, pero he preferido grabar el vídeo ya que estamos en plena campaña de 720 y no quería dejar pasar más tiempo. La segunda es que este vídeo está pensado para inversores que tengan que hacer el 720 en base a su cartera de acciones. Como veremos, el 720 contempla muchas casuísticas y un vídeo explicándolo todo sería demasiado largo, así que teniendo en cuenta el perfil de la gente que me sigue, me centraré solo en aquello que considero que puede ser lo que la gente de Fintuit necesita. Y la tercera, y mucho más importante, es meter un gran disclaimer aquí. Todos los trámites fiscales son temas complejos, con consecuencias importantes en caso de equivocaciones, de manera que os pido por favor que nunca toméis vuestras decisiones en base al contenido de internet, ya sea de YouTube, Twitter o cualquier otra fuente. Obviamente, yo no me puedo hacer responsable en caso de errores, ya que la responsabilidad final siempre recae en cada contribuyente. Personalmente, por formación y por experiencia, llevo muchos años haciendo yo mismo muchos trámites de este estilo, pero para gente sin conocimientos, lo mejor sin duda es contratar los servicios de un buen asesor fiscal. Finalmente, comentar que para tener una buena estructura en el 720 podéis consultar alguna guía de empresas especializadas, como puede ser, por ejemplo, los servicios que proporcionan el software y las publicaciones de Wolters Kluwer. Genial, pues hechas las presentaciones, veamos qué es el modelo 720. El 720 es una declaración informativa mediante la cual se informa, en este caso al Ministerio de Hacienda, de la existencia de bienes y derechos que estén situados fuera del territorio nacional. Si buscamos información del 720 en la página web de la agencia tributaria, veremos que nos lo relaciona con dos normativas. Ahora mismo os las voy a dejar en pantalla, ya que como sabéis, siempre que hago vídeos o hilos en Twitter de algún tema de estos, me gusta poner la normativa sobre la cual se basan, ¿de acuerdo? Aviso que son textos un poquito farragosos, pero es necesario conocerlos por si alguien quiere ampliar la información o incluso contrastar si lo que yo estoy diciendo es correcto. Resumiendo, y como os decía, se trata de un modelo mediante el cual los residentes fiscales españoles informan al Ministerio de Hacienda de la posesión de ciertos activos que se encuentran en el extranjero. ¿Y cuáles son los ítems que se incluyen en este modelo? Bien, en primer lugar, dejadme deciros que hay más de los que yo os voy a comentar, ¿de acuerdo? Pero normalmente cuando leemos artículos sobre esto, se centran en tres bloques. El primero, cuentas en entidades financieras que estén ubicadas en el extranjero. El segundo, bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, también ubicados en el extranjero. Y finalmente, participaciones o acciones en el capital social de instituciones de inversión colectiva que se encuentren depositadas fuera de España. O dicho de otro modo, las acciones de los inversores con residencia fiscal en España que estén ubicadas en brokers o otras entidades financieras en el extranjero. Y dicho esto, ¿quién tiene la obligación de presentar el modelo 720? Pues bien, vamos a separar esto en dos apartados. La primera vez que se presenta el modelo, básicamente la obligación la tienen las personas que sean titulares o beneficiarios de alguno de los activos que acabo de mencionar en el punto anterior, siempre y cuando estos superen los 50.000 euros de valor a fecha 31 de diciembre. Si hablamos de cuentas corrientes, también sería obligado presentarlo si el valor de los saldos medios del último trimestre del año supera esa cantidad. Un aspecto importante, y que suele presentar confusión con relación a ese importe de 50.000 euros, es que hay que tener en cuenta que cada una de las tres categorías de bienes se mide de forma individual. Es decir, si no superamos los 50.000 euros en ninguna de las tres categorías, no hay que presentar el modelo 720, aunque la suma de las tres sí supere esa cifra. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos una persona que tiene 30.000 euros en una cuenta bancaria en el extranjero y 30.000 euros en acciones en un broker extranjero. La suma serían 60.000. Pero como ninguna de las dos partidas supera los 50.000 que acabamos de mencionar, en este caso no se presentaría el modelo. Además, debéis saber que en el mismo modelo 720 se informa de todos los activos que acabamos de ver. Es decir, no hay que rellenar o no hay que hacer un modelo por las acciones, otro para las cuentas bancarias, etc., sino que va todo junto. Vista la primera, el segundo apartado serían las siguientes veces que presentamos el modelo. En los siguientes años, solo habrá que presentarlo si existe un aumento de 20.000 euros sobre la cifra presentada en el ejercicio anterior. Si nuestra cartera, por ejemplo, tiene un importe de 55.000 euros el día de presentación
y el año siguiente no superamos los 75.000, no tendríamos que presentar el modelo. También se debería presentar de nuevo el modelo si se realiza alguna venta, aunque la variación sea inferior a los 20.000 euros que acabo de comentar. Aunque en este punto debéis saber que Hacienda permite, en vez de informar de las ventas, presentar el modelo como si fuera nuevo, siempre y cuando el dinero de las ventas se haya reinvertido. Imaginemos que hay un inversor que ha vendido 2 o 3 posiciones y ha utilizado ese dinero para reinvertirlo en otras posiciones. En este caso, Hacienda le permitiría informar del 720 por completo en vez de tener que informar de las ventas estas que estamos mencionando. Personalmente, esto es lo que hago yo todos los años y lo que recomiendo a todo el mundo por simplicidad y por otros motivos que voy a comentar más adelante que vais a ver. En cuanto al periodo de presentación del modelo, debéis saber que este va del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al que se refiere el ejercicio informativo. Y finalmente, y antes de empezar a ver cómo hacer el trámite, vamos a hacer un paréntesis para aclarar algunas cosas. Si bien es cierto que la Unión Europea se ha manifestado en varias ocasiones en contra del 720 e incluso ha forzado a rectificar a España en muchísimos casos, la obligación de presentarlo no ha desaparecido este año, que hay mucha gente que comentaba esto y realmente no es así. Lo que sí que ha cambiado son las sanciones por no presentarlo o por presentarlo con información incorrecta. Antes, por ejemplo, la sanción podía llegar al 150% de la cantidad que se debería informar en el 720, es decir, nos podían multar con 1,5 veces el importe de todos los bienes en el extranjero. En la actualidad, las sanciones han bajado muchísimo, y aunque a mucha gente le puede parecer tentadora la idea de no presentarlo, yo creo que no vale la pena arriesgarse ni a la sanción ni a dar motivos a Hacienda para que nos tenga en el punto de mira. A fin de cuentas, somos inversores particulares que en el 99% de los casos hacemos las cosas bien y no hay nada que esconder. Pasemos ahora a ver cómo y dónde presentar el modelo. El 720 se presenta telemáticamente a través de la página web de la agencia tributaria. Y contrariamente a lo que sucedía con el D6, no hace falta instalar ningún programa. Lo que sí nos hará falta es algún certificado digital para identificarnos, tal como comentaba en el vídeo del formulario 836 y que os dejo por aquí, ya que siempre es la manera más ágil y cómoda de conectar con la administración pública. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la web de la agencia tributaria. Como siempre, os voy a dejar el link en la descripción. Una vez dentro, tenéis que buscar el apartado que pone Modelo 720 Ejercicio 2022. Pincháis y os pedirá que os identifiquéis con el método digital que tengáis vosotros, lo que comentábamos hace un momento. Y una vez dentro, tendréis que introducir lo primero, vuestro NIF. Hecho esto, en la primera pantalla que aparece, tenemos que rellenar sencillamente nuestro nombre y apellido. A continuación, damos clic en página 2. En la página 2 es donde introduciremos todas las posiciones de nuestra cartera, creando un registro por cada activo. Así que lo primero que hacemos es dar clic en Nuevo registro. Aquí se nos abre la pantalla donde tendremos que poner toda la información de cada una de las acciones de nuestra cartera. Hay que cumplimentar, como mínimo, una pantalla de estas por cada acción. Y digo como mínimo porque puede que sean 2, luego lo vemos. Veamos qué campos hay que rellenar y cómo hacerlo. Dejadme deciros que no todos los campos son obligatorios, así que en este tutorial mostraré solo la información obligatoria, que es la que llevo yo años introduciendo y por ahora no he tenido ningún problema. El primer campo que tendremos que rellenar es la clave de condición del declarante. Podéis abrir el desplegable y ver las opciones que hay, aunque normalmente y para la mayoría de las personas habrá que seleccionar la opción número 1 que hace referencia al titular. El segundo campo es el de clave tipo de bien o derecho. Os voy a abrir la lista para que lo podáis leer. Aquí, nosotros siempre seleccionaremos la V si hablamos de acciones, pero podéis ver que en la lista figuran los activos que he mencionado al inicio del vídeo, y algún otro como pueden ser por ejemplo seguros. Pero bueno, seleccionemos la V y sigamos con lo nuestro. El siguiente campo es el de subclave de bien o derecho. Una vez más, hay varias opciones, os las podéis leer por si entráis en alguna de las casuísticas, pero en principio aquí seleccionaremos la número 1, valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica. El siguiente campo, que es el de código de país, suele generar un poquito de confusión. Vamos a ver, no se trata del país de la empresa que estamos introduciendo, sino de dónde están custodiados nuestros valores. En el caso de Interactive Brokers Irlanda, tendremos que marcar justamente eso, IE, que hace referencia al país Irlanda, y esto tendrá que repetirse en todos los registros que vayamos a introducir. Cada inversor tendrá que preguntar a su entidad dónde se guardan los activos, ¿de acuerdo? Yo he puesto Interactive Brokers Irlanda porque es lo que yo uso, pero por ejemplo, si os comentan que están en Hungría, pues marcáis el país y lo dejáis así, como he dicho, por todos los registros que vayáis a introducir. Hecho esto, habrá que poner el ISIN de la empresa. Para sacarlo, existen varias páginas web que nos lo pueden mostrar. Yo os voy a dejar una en la descripción, pero la verdad es que hay multitud de opciones.
Los que seáis clientes de Interactive Brokers, además, debéis saber que en la parte final del informe de actividad también tenéis el ISIN de todas vuestras posiciones. Ahora os comento algo más sobre el ISIN, pero voy a introducir por aquí el ISIN de una empresa para poder continuar. En el campo Identificación de la entidad pondremos el nombre de la empresa que estemos introduciendo. El siguiente apartado es el domicilio de la entidad, y veréis que solo hay un campo obligatorio, que es el código país. Aquí sí que hay que introducir el país de la empresa, y como os decía, el ISIN tiene que ser vuestro ayudante personal. Si tenéis dudas de dónde está ubicada una acción, mirad el ISIN. Como veis, el ISIN que yo he usado en este ejemplo empieza con FR, así que se trata de una acción francesa, con lo cual esto es justo lo que voy a marcar aquí. Pasemos al último apartado, donde el primer campo a informar es el origen del bien o derecho. Si es la primera vez que lo declaramos, pondremos A. Si se trata de una posición ya informada en anteriores 720, marcaremos M, mientras que, si se trata de una venta, pondremos la C. En este caso lo dejaremos en A y seguimos. El siguiente campo a rellenar es el de valoración 1. Aquí tenemos que poner el valor de la posición que estamos declarando a 31 de diciembre. Pero ojo, hay que hacerlo en euros, según el tipo de cambio del último día hábil del año que publica el Banco Central Europeo. Si vuestro broker os da los importes en moneda de origen, dólares por ejemplo, o libras, tendréis que pasarlo a euros. Quedaros hasta la parte final del vídeo y os haré un pequeño regalo para agilizar este proceso. En el apartado Clave de representación de valores marcaremos la A. A continuación, en número de valores pondremos el número de acciones de las que éramos propietarios el día 31 de diciembre. Finalmente, el punto de porcentaje de participación está pensado por si sois propietarios del 100% de los activos o si tenéis cuenta compartida. En el primer caso pondremos 100% y en el segundo 50%. Llegados a este punto, ya tendríamos el registro de esta acción completo, con lo que tendríamos que hacer clic en Nuevo registro para continuar con la siguiente. Pero dejadme comentaros algo interesante. Existe la opción de duplicar registro, así que si sois ordenados os podéis ahorrar bastante trabajo. Pensad en todos los campos que no van a cambiar, como por ejemplo la clave de condición del declarante, la clave de tipo de bien o derecho, etc. Rellenadlo todo y duplicad tantos registros como posiciones tengáis que declarar. Incluso, como os decía, si os organizáis bien, por ejemplo por países, también podéis hacer X registros para cada país, con lo cual os ahorráis un campo más. Como veis en pantalla, tenéis un ejemplo de un registro que se podía duplicar varias veces para aprovecharlo para futuras posiciones y así ahorrar un montón de trabajo. Si hacéis esto, recordad que podéis moveros entre registros usando las flechas de la botonera superior. Cuando tengáis todos los registros bien entrados, le dais a validar. El programa nos sacará una lista de avisos o errores, pero no hay que asustarse. Lo más normal es que nos avise de que falta información no obligatoria, con lo que podremos continuar el proceso. Si nos salta algún error, entonces sí que habrá que revisarlo, ya que de otro modo no nos dejaría terminarlo. Una vez superada esta pequeña prueba, podemos seguir con el proceso y le damos a firmar y enviar. Como veis, nos salta un aviso que nos informa que tenemos algo que revisar, que es lo que acabamos de hablar ahora, pero si no es un error grave, nos permitirá continuar, así que si veis esta pantalla no os preocupéis que podéis seguir adelante. Eso sí, obviamente, antes de terminar, recomiendo repasar uno por uno todos los avisos y errores y en caso de que no sepáis cómo solucionarlo, contactéis, como decía antes, con un asesor fiscal que os pueda orientar. Haciendo clic en continuar, terminaríamos el proceso y nos permitiría descargarnos una copia del PDF a modo de comprobante, que recomiendo que guardéis por si os hace falta ante algún requerimiento o por simple consulta en años posteriores. Pero un segundo, antes de que le deis a continuar, dejadme decir una cosa muy importante. En cualquier momento del proceso, y como mínimo justo antes de validar, firmar y enviar, podéis volver a la pantalla número 1 de la interfaz, donde antes hemos visto que introducíamos nuestros datos personales. A medida que vayamos completando registros, la página nos irá sumando los importes, de manera que cuando lo tengamos todo introducido, el importe final nos tiene que coincidir con lo que conste en el reporte del broker. Así que antes de enviar, haced esta pequeña comprobación para evitar tener que mandar una rectificativa más adelante. Os recuerdo que todos los importes aquí se tratan en euros, tal como he dicho anteriormente. Cuando os comparta el regalito que os comentaba, veréis la utilidad de hacer esta comprobación. Bien, vamos a seguir con cosas interesantes y que creo que debéis saber. Como os decía al principio, si no tenéis que hacer el 720 por no superar en 20.000 euros la cantidad del año anterior, tenéis que pensar que si hacéis ventas, entonces sí que hay que hacer otro modelo. Pero, en el caso de que el dinero que se ha sacado con las ventas se haya usado para comprar otras acciones, podemos optar por hacer una presentación del 720 entera. A priori puede parecer más trabajo, pero tiene dos ventajas. En primer lugar, vais a poder aseguraros que habéis declarado todo, que Hacienda tiene toda la información actualizada y también podréis comprobar que la suma de todo lo declarado os cuadra perfectamente con la información del broker a día 31 de diciembre.
Además, pondréis a cero el contador para los siguientes 20.000 euros. Y en segundo lugar, pensad que si tuvierais que introducir todo de nuevo, sí que llevaría mucho trabajo. Pero la gracia aquí es que se pueden exportar e importar modelos, de manera que lo que os recomiendo es que os exportéis el archivo del primer 720 que hagáis y os lo guardéis bien, y para futuras presentaciones partáis de este archivo, y veréis cómo os ahorráis un buen tiempo en todo este proceso. Y para continuar con cosas relacionadas con futuras presentaciones del 720, en el apartado Origen del bien o derecho, como he dicho, tenéis las opciones A o M. Si tenéis una empresa de la cual teníais, por ejemplo, 100 acciones que ya informasteis el año pasado y ahora este año habéis comprado otras 50, quiere decir que tenéis 150, pero las primeras 100 ya las informasteis. De manera que aquí tendréis que introducir dos registros. Uno con la letra M por las primeras 100 acciones y otro idéntico, excepto obviamente en el importe y el número de acciones, donde pondréis las 50 restantes y marcaréis la opción A. La suma de los dos registros os dará la posición completa de 150 acciones, que es lo que teníais a cierre de este año. También os recomiendo que le vayáis dando al botón de guardar a menudo, por si se cierra el programa o el ordenador. En ese caso, al volver a entrar, os permitirá cargar lo que estabais haciendo, evitando que tengáis que empezar de cero otra vez. Antes os he prometido un pequeño obsequio, y aquí lo tenéis. Se trata de una hoja de Google, que voy a compartiros en comentarios, con una plantilla para que preparéis el 720. Como veis, en la primera columna podéis poner el nombre de la empresa. En la segunda, seleccionáis la divisa. En la tercera, hay que introducir el número de acciones que tuvierais a cierre de año. Y finalmente, en la cuarta, el precio por acción en la divisa de origen. Esto es importante. En la columna de total, nos va a calcular el total en euros para poder introducirlo en el 720 y así compararlo con cada registro. Y finalmente, el cuadro total cartera nos mostrará el importe total de nuestra cartera. Y este tiene que coincidir con el informe del broker a cierre de año y, obviamente, con el total del 720. Tened en cuenta que para poder trabajar con la hoja os tenéis que hacer una copia para vosotros. No pidáis permisos de edición porque no es así como funciona. Es tan sencillo como hacer clic en archivo y luego en hacer una copia. Una vez hecho esto, tendréis una copia funcional para poder trabajar y adaptarla a vuestra plantilla. Veréis también que en la hoja de soporte están los pares de divisas más comunes contra el euro, pero os pido por favor que repaséis la información antes de usar esto para presentar vuestro 720. Dejadme deciros también, antes de que se me olvide, que las opciones, futuros o CFDs no se hacen constar en el 720. Además, en caso de cuentas compartidas, tened en cuenta que hay que presentar el modelo igualmente a partir de los 50.000 euros. Lo único es que cada uno presentará el 50% de los activos, tal como hemos visto durante el proceso. Y por si se me olvida algo relevante, os voy a dejar también un link de preguntas frecuentes contestadas por la propia agencia tributaria, donde usando el buscador podéis encontrar la mayoría de casuísticas y dudas que os puedan surgir. Por ejemplo, ¿qué pasa en régimen de gananciales, criptomonedas, planes de pensiones, exoneración por contabilidad en personas físicas y jurídicas, y muchas otras cuestiones? De verdad que os recomiendo leerlo si tenéis dudas. Es difícil que os surja alguna pregunta que no contemple este documento, ya que es bastante amplio. Y con esto daríamos el trámite por cerrado. La verdad es que lleva mucho más tiempo preparar un tutorial que hacer el propio 720. Así que os pido que si os ha sido útil os suscribáis, lo compartáis y le deis al like. Y si realmente os he hecho ahorraros tiempo, podéis emplear una pequeña fracción de lo ahorrado en dejar algún comentario, que siempre se agradece y motiva para seguir aportando contenido. También podéis seguirme en Twitter, @dipgro22, donde suelo hablar de finanzas en general y bolsa en particular. Espero que paséis un buen día y que el vídeo os sirva para perderle el miedo al 720, ya que, como habéis visto, es un proceso bastante sencillo y al alcance de cualquier inversor. Un saludo y muy buenas inversiones.